y vivir en una octava superior de ser. Ese cambio debemos hacerlo nosotros mismos. Nadie lo hará por nosotros, pues si no seremos precipitados por las masas humanas, por gregaria de por involución o por lo que se conoce como entropía, al mismo estado psicológico pero colectivo, y esto es lamentable. En todo caso el panorama es nefasto. Sin embargo, la esperanza es maravillosa a través de los tres factores y en la cristificación. Ahora bien, ¿qué proponemos con respecto a lo que nosotros llamamos problema? Cada pensamiento nuestro, cada impresión interna que nosotros actualizamos en la vida, produce consecuencias en el campo respectivo que sea, incluyendo el social. En ese sentido, cada vez que nosotros nos identificamos como el yo y actuamos en esa identificación, las consecuencias también son egoístas y son de gran perjuicio para nosotros y para nuestros semejantes. Es maravilloso que nosotros nos autocorrijamos para que podamos en nuestro interior no solamente cambiar, sino que nuestra capacidad de reacción y de respuesta al mundo exterior, que llamamos eventos, que llamamos acontecimientos, que llamamos sucesos, no impliquen tanto conflicto, tanta desarmonía, tanto desequilibrio, que es lo que nosotros llamamos problemas. Todo el mundo debe y le deben. Los servicios a los cuales nosotros estamos, dijéramos, en membresía, no son satisfechos cabalmente, sin embargo tenemos que responder por ello. No nos entendemos casi con nadie. Estamos en crisis individual, en crisis vecinal, en crisis colectiva y en crisis de todo tipo, mundial y nacional, etc. Y nos encontramos, repito, con este panorama que hasta se pierde la fe casi. Pero si nos vamos a lo pequeño y a nuestro hogar, tenemos conflictos en el hogar. Vamos a llamarlos problemas. ¿Cómo resolvemos nosotros la convivencia, el problema convivencial? Trabajando sobre sí mismo, iluminando nuestro mundo psicológico, comprendiendo el estado en que estamos y comprendiendo a nuestros semejantes en el sentido de empatía. Una gran solución formulativa en estos instantes es estar presto a la empatía, es decir, a colocarnos, a ubicarnos en nuestro semejante, en sus zapatos, en su mundo, respetándole y sirviéndole. Esto nos abordaría y en un alcance mayor posibilidades infinitas de mejorar la existencia. Repito, siendo empáticos, nosotros somos comprensivos, somos amorosos y somos tolerantes y respetuosos. ¿Cómo lo logramos? En vez de concentrarnos en una discusión, en nuestro punto de vista, no, serenémonos, anulemos nuestro proceso mental egoísta, nuestros sentimientos y nuestros instintos, y transfiramos nuestra conciencia a la vida de nuestros semejantes y a escuchar su palabra, su queja, su parlamento, su lamento, lo que sea, y comprenderlo y respetarlo y darle solución. Esto nos beneficiaría muchísimo a nosotros, porque en la medida que nosotros aportemos por nuestros semejantes, aportamos por sí mismos, porque sabemos que existe el mundo de relación para consigo mismo y el mundo de relación con nuestros semejantes. Esto es muy importante. Ahora bien, profundizando en esto de los problemas, el maestro Samuel Umbro nos ha enseñado en ese capítulo que los problemas en sí no existen. Se presentan sucesos que implican una causación de las cuales nosotros somos responsables, como quiera que sea, en forma consciente o inconsciente, y debemos enfrentarla, encararla, trascenderla. Y la mejor forma de hacerlo, o la mejor vía, o la formulación más extraordinaria de trascender ese estado, es en paz con nuestro Padre, o es decir, en amor a nuestro Padre, o en cooperación con nuestro Padre. En otras palabras, si nos vamos al Evangelio,
el Cristo dijo: pidan a mi Padre en mi nombre y se les dará. Pero también dijo: al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que pide se le será quitado. Entonces necesitamos ser sinceros con nosotros mismos y evaluarnos, hacer un autoanálisis psicológico, hacer un inventario psicológico de cómo estamos con respecto a esta situación y ser empáticos con nuestros semejantes. Ahora bien, necesitamos también comprender nosotros claramente sobre este asunto de nuestro Padre. Sabemos nosotros que la naturaleza de por sí es complicada, es compuesta y tiene infinitud de leyes que la rigen y que nos abordan a nosotros y nos arrastran en su devenir. Eso también lo llamamos problema. Pero si nosotros en forma consciente nos aislamos en el sentido de comprender el trabajo sobre sí mismo con respecto a navegar contra la corriente, aunque seamos buenos dueños de casa, nos permite a nosotros esa variante, que seríamos regidos por leyes superiores que tienen como causación la gracia y la misericordia, porque también el Cristo dice que es un Dios de gracia, que es un Dios misericordioso, presto a escuchar nuestro arrepentimiento, y Él utiliza esa clave: arrepentimiento. Ahora bien, ¿cómo solucionamos nosotros los problemas humanos? Repito, primeramente, estar consciente de nuestro estado interior para controlar las reacciones. Segundo, ser empático con nuestros semejantes, es decir, colocarnos en su punto de vista. Tercero, orar a nuestro Padre en el sentido de nuestra necesidad que padezcamos, porque todo problema tiene las siguientes vertientes. Primero, surgimiento. Después, se mantiene en nuestra mente. Y tercero, se disipa. Pero él no se disipa mecánicamente porque la mente lo va a sostener. ¿Qué se necesita? La comprensión. ¿En qué sentido? En oración a nuestro Padre, olvidar el problema. Esto es aparentemente contradictorio. Vuelvo y repito, después de este corte musical, estamos compartiendo con ustedes, amable audiencia que nos sintoniza, sabiamente porque escuchan la temática que presentamos en exhortación sobre los problemas humanos que todos padecemos. Ya seamos económicamente poderosos o no, ya seamos creyentes o no, ya seamos gobernantes o no, ya seamos estudiados o no, todos presentamos en la vida algún tipo de problema o nos enfrentamos cada día a algún tipo de problema que debemos superar. Por eso es que no abordamos a los problemas como problemas, porque resulta ser que son influencias que se suceden a través del tiempo, en una sección de espacio, de acuerdo a la época, a la vinculación kármica, al escenario, a los eventos, a las cuadraturas. O sea, hay una infinidad de variables que determinan, pero fundamentalmente esos problemas vienen de nuestro nivel de ser. ¿Queremos superar un problema? Cambiemos nuestro nivel de ser. ¿Cómo cambiamos nuestro nivel de ser? Haciéndonos responsables de lo que nosotros somos en sí mismos, corrigiéndonos, haciéndonos conscientes de nuestros defectos, de nuestra manera incorrecta de vivir, de cómo tratamos a nuestros semejantes, y volvámonos espirituales, exquisitos, extraordinarios desde el punto de vista humano. Vamos a hacer un esfuerzo en eso. Ahora bien, existe otra formulación para superar los problemas, porque no podemos aspirar que todos seamos adeptos y que todos trabajemos sobre sí mismos, no. Las masas humanas realmente no bailan ese tango, dijéramos, pero vamos a darle la solución en otra escala. ¿Cómo superamos nosotros los problemas? Analizando el proceso en la mente. Todo problema se sostiene por la mente, porque el problema surge por la mente y se mantiene por la mente. En este caso la autoobservación psicológica es importante, porque el problema puede surgir, y al surgir, con todas las variables que tiene, nosotros si le damos atención y nos preocupamos y nos identificamos con él, entonces la mente lo fortifica. Y mientras más identificados con él estamos,
mal fortifica la mente a tal punto que se vuelve, dijéramos, un estado fascinante de sueño profundo, y ya en ese estado nosotros estamos, ya no somos lo que somos, sino que somos el problema en sí mismo. Y cuando alguien nos quiere ayudar, no podemos aceptar la ayuda porque somos parte del problema. Entonces debemos separarnos del problema, como a través de la autoobservación psicológica, y diseccionar aquello y darnos cuenta de qué surgió, cómo surgió, cuáles fueron las condiciones, etcétera. Segundo, ¿por qué se está sustentando ese problema y qué lo nutre? Y tercero, olvidar ese problema. Es la formulación que dio el venerable maestro Samael Aún Weor. Pero para olvidar el problema se necesita comprender que el problema tiene solución. No existe situación alguna que no tenga solución. Ese es el principio. Si nosotros comprendemos en sí, en nuestra conciencia, que todo tiene solución, el problema ya la mente no lo puede sostener. Y viene lo nuevo. Pero ¿cómo viene lo nuevo? Lo nuevo a través de lo que se llama elegir conscientemente en forma intuitiva. Aquí interviene la parte del ser, que es el Padre. Nosotros somos hijos, todavía no amados, pero somos hijos. En ese sentido tenemos un Padre, y Él nos asiste, de acuerdo al karma que tengamos, pero nos asiste. Nosotros podemos, aparte de orar al Padre y de olvidar el problema, es decir, no darle sustentación en la mente, entonces Él se disipa y viene, dijéramos, la gran solución. Porque fíjense ustedes, cuando nosotros tenemos un gran problema, nosotros, si jugamos ajedrez, si en vez de preocuparnos nos tomamos una tacita de café, o si no nos bañamos con agua tibia, reposamos, nos relajamos, tal vez encontremos la solución del problema. Lo importante es no convertirse en un problema. Esa es la formulación sencilla en la psicología para nosotros trascender, dijéramos, desde el punto de vista social, nuestros problemas. Pueden estudiarlo en un mensaje del maestro Samael Aún Weor, y el capítulo se llama Los problemas humanos. En todo caso necesitamos estudiar la mente porque ella surge de allí. Ahora bien, el que vive en rectitud, trabajando sobre sí mismo, no tiene problema. Tiene la vida normal de las personas, pero esa palabra problema no coexistiría con su inherencia interior, porque conoce las causas. Y además, aparte de todo esto, existe lo que se llama en los negocios. Hay problemas que realmente necesitan negociación, no solamente desde el punto de vista social, sino que necesita negociación en las partes internas a través de la ley divina. Pero como no estamos planteando ese punto hasta allá, simple y llanamente estamos hablando con lo cotidiano, y lo cotidiano lo superamos con una rectificación de nuestra vida. Es decir, necesitamos rectitud, recto pensar, recto sentir y recto obrar. Estos son principios budistas maravillosos que nos permiten a nosotros trabajar sobre el yo y elegirnos una vida superior, porque tenemos problemas por el nivel de ser en que estamos. No queremos ese problema, trascendamos ese nivel en una escala superior y encontraremos otro horizontal con otras dificultades, pero ya no se repetiría el mismo. En todo caso, se necesita en forma trascendental que el yo muera, que es el que nos vincula a esos acontecimientos. Por eso es que existen tragedias, dramas y comedias. Necesitamos reflexionar sobre este, es un tema interesante, y que finalizamos con respecto a los problemas humanos. Conclusión: la vida es una serie de influencias y de impresiones que devienen tanto del mundo físico o externo, en sucesos, en eventos o en acontecimientos, y que tienen vinculación profunda en raíces internas y de sus impresiones, que devienen de retorno y que se vinculan profundamente al yo, a la causación y al karma. Esas situaciones que en sí se repiten por la ley de recurrencia y por la ley del karma, necesitamos trascender. Existen dos vías: la vía del trabajo sobre sí mismo, que implica la formulación que se les explicó, es decir, se sustentan en la mente, y solamente a través del olvido de la mente y a través de la intuición puede trascenderse ese estado. Y lo segundo es el trabajo con los tres factores de la revolución de la conciencia para poder cambiar el nivel de ser. Dicho esto, la esencia libre nos incorporaría al recto pensar, al recto sentir, al recto obrar,
tendríamos ya un orden interior en nuestro mundo psicológico, es decir, tendríamos lo que se conoce como el centro de gravedad permanente, y en obediencia a nuestro Padre se acabarían los problemas, porque ya tendríamos de alguna manera la influencia directa de nuestro Padre a través de la esencia y de la comunicación a través de los intuitos y de las experiencias internas. Entonces ya se abordaría a otro nivel interior nuestra vida, porque ya estaría llena de bendición. Ahora bien, quiero compartir con la audiencia Romanos 2, algo muy interesante que nos explica Pablo y que tiene que ver con nuestro nivel de ser y fundamentalmente con los liderazgos en cualquier aspecto de cualquier institución mística, religiosa, fraterna, etc. Esto es libre, no tiene nada que ver con lo que he expuesto en este momento, y enhorabuena, es lo que quiero compartir con la audiencia. Repito, es libre, no quiero ir en ningún tipo de susceptibilidad, sino es con el sano propósito de que trabajemos sobre sí mismos niveles importantes y obedeciendo a esta epístola de Romanos capítulo 2. Dice así: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Ese es Romanos 2, 9, 10. En 11 dice: porque no hay acepción de personas para con Dios. Mucho más adelante dice en el versículo 16 de la misma epístola, en el mismo capítulo: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tiniebla, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Repito, Romanos 2, estos versículos desde el 17 hasta el 24. Vamos a un corte musical. Desde el punto de vista gnóstico podemos agregar que en nuestro espacio psicológico existen diversidad de agregados psíquicos o de yoes, que en su conjunto constituyen el yo polarizado o el ego. El mismo Pedro dice que él a veces quiere hacer cosas que no hace y las hace, pero que en la debilidad el Cristo resplandece. Es maravilloso el planteamiento que hace Pablo en ese versículo, que no lo consigo acá. Aquí tengo en la mano los evangelios, no tengo tiempo para buscarlo, pero sí, basándome en las palabras de Pablo, de que él afirma, de que sí tenemos un yo, y de que debemos trabajar sobre él y morir en él, que lo comentamos la semana pasada. Él agrega en la epístola a los romanos, en el capítulo 2, esta enseñanza donde él muestra de alguna manera a la luz nuestra que los valores del docto o del facultado o del líder o del príncipe se necesita de mucha humildad y se necesita
dijéramos, de mucha ética interior. No estamos hablando de la ética escolástica, ni de la ética catedrática, ni ese tipo de ética. Estamos hablando de la ética que conocen los budistas de Prajnaparamita, que pertenecen a las leyes que rigen la naturaleza misma. Entonces, ese principio, que es totalmente crístico también, permite abordar en nuestro mundo y espacio psicológico los yoes que realmente nos avergüenzan a este punto. Porque el tema que toca aquí en Romanos Pedro es terrible, porque si nosotros somos lo que somos, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no has de hurtar, hurta. Tú que dices que no se adulterará, adultera. Porque dentro de nosotros está la envidia, está la codicia, está la lujuria, está la autoimportancia, está la adulación, y hay una serie de defectos psicológicos que debemos trabajar. Porque dentro de nosotros también mora, en el aspecto masculino, mora esos yoes de la lujuria que se relacionan con el Casanova, con el tipo Don Juan Tenorio y con el tipo Diablo. Pero en la mujer también se manifiesta el yo de las doñas Inesa y de Jezabel. Y también se manifiesta en el yo de Herodías y de Salomé. Y en el varón también se manifiestan los yoes de Herodes y de su hermano. Entonces, el planteamiento es el siguiente, terminando ya Cantos de mi tierra. Es que nosotros debiéramos revisar nuestro mundo psicológico interior profundo, en esos aspectos subconscientes, inconscientes e infraconscientes que pertenecen a tantos ayeres y que yacen allí en la fosa sepulcral de nuestro entendimiento. Solamente trabajando esos aspectos nosotros somos dignos, puros, y somos, dijéramos, llamados a ser los escogidos del Cristo en su santidad y según la orden de Melquisedec. Vamos a convertir las ondas de Despertar 88.1 FM en oratorio. Me despido de la audiencia expresando gratitud infinita. Gracias por escucharnos, con gran gozo agradezco que el Cristo les ilumine. Les servimos Ender Peñalosa en musicalización, dirigidos en la supervisión de En el nombre del Cristo, por la caridad universal y de acuerdo a la ley. Gracias infinitas, divinólogos, por amarnos, por darnos la vida. Gracias por darnos una familia, por darnos esta nación tan bella. Gracias, divinólogo, por ese aire que compartimos todos y por esa lluvia que nos refresca y que nos hace crecer los árboles y nos llena de gozo, de ternura, de calor humano. En esa gratitud te expreso, divinólogos, que todos los seres que en este instante tienen necesidades y de corazón te lo piden, bendícelos. Derrama sobre ellos el bienestar, la prosperidad, la paz, la concordia, la iluminación. También te ruego muy especialmente que nuestro hermano Decio Martínez sea asistido por las obras de gracia que él ha hecho y en su desprendimiento humano, asístele, Señor. También te rogamos por los niños y por la mesa de quienes nos escuchan, que siempre sobreabunde de bienes y que ese espíritu inmundo de la carestía, del hambre, de la desolación, de la discordia, de la violencia sea desterrada y que sean sustituidos por la paz y por la luz. También te ruego, por último, que fortalezca nuestra esencia para que pueda enfrentarnos al ego, a las tinieblas, al dolor y podamos vencer en tu nombre. Amén.